quiero volver al trabajo del Congreso y especialmente el trabajo que lleva adelante, porque usted decía de la importancia de los reflejos del Congreso de la Nación cada vez que han ocurrido estos casos, que rápidamente se ha hecho parte. El trabajo de los grupos de amistad y la importancia que tiene que el Congreso interactúe con otros países. Quiero que nos cuente específicamente de eso. Bueno, digamos, para unir un tema con el otro, podríamos decir que son caminos casi contrapuestos, ¿no? El camino de generar instancias de diálogo, de amistad, de reconocimiento mutuo, es el camino de la paz, claro, ¿no? Es decir, si hoy israelíes y palestinos, como creo que ocurre con los respectivos pueblos, porque creo que mayoritariamente el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina quieren la paz. No están de acuerdo con esta guerra, seguramente. Hace poco vi una película muy hermosa, que es una película en donde por un accidente, digamos, una equivocación de los enfermeros o de los médicos, se cruzaron los hijos. Un hijo palestino fue criado como israelí y un hijo israelí fue criado como palestino. Y la película es optimista, naturalmente, pero está muy bien llevada adelante. ¿Y cuál es la conclusión de la película? Ninguna familia perdió a uno de sus miembros, sino que ganó enteramente la otra familia. Claro. Es decir, esas dos familias de dos mundos enfrentados se volvieron una sola familia. Yo pienso que eso siempre es posible. Los grupos de amistad, la vez pasada aquí recibí al embajador de Georgia, que es uno de las embajadas que está muy activa y está pidiéndonos grupos de amistad. Todavía no tenemos el grupo de amistad conformado con Georgia, como no lo tenemos tampoco con Belarus, y estamos trabajando en eso, así como ya se conformó el de Azerbaiyán, es decir, de Eurasia, ¿no? Que es un conjunto de naciones muy activas con los que Argentina está celebrando acuerdos importantes. Hay que ver que el embajador de Georgia me expresó en un momento determinado, quizás hacia el final de nuestra conversación, y lo hizo desde ese otro lugar en donde uno percibe que la persona habla más que el funcionario, la gratitud de haber encontrado la bandera de su país junto a la nuestra en el Salón Gris donde lo recibí. Porque nos preocupamos especialmente porque también estuviera, cada vez hacemos eso, claro, la bandera, ¿no? Eso es un reconocimiento, ¿no? Entonces es un reconocimiento, claro, es del protocolo efectivamente, pero tiene un sentido el protocolo, no es cáscara vacía, allí expresa el reconocimiento del otro. La guerra se da como un camino fracasado cuando uno no reconoce al otro plenamente. Entonces hay una conexión efectivamente entre el camino de la amistad por un lado y el camino de la confrontación por el otro, que siempre lleva a lo peor. No podemos dejarle de preguntar por la visita histórica del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, al Congreso de la Nación. ¿Cómo es la amistad con la República Popular China entre ambos parlamentos? Bueno, estamos hablando de una potencia mundial como es China actualmente, uno de los destinos más importantes de todas nuestras exportaciones. Creo que es el segundo comprador de Argentina después de Brasil, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y efectivamente se trata para nosotros de algo estratégico, ¿no? Es decir, que China... Además hay algo que me parece que hay que señalar. Acá muchas veces se reprocha a la política argentina, con razón, que faltan políticas de Estado. Bueno, acá tenemos una política que creo que es una política de Estado, porque se ha mantenido con continuidad este vínculo con China. China juega siempre a mediano y largo plazo, Argentina tiene que estar a la altura de esas necesidades y lo estamos haciendo, porque esta no es la primera visita de tan alta expresión de la política china a nosotros. Está lo del BRIC, o BRICS ahora, que realmente es muy importante para la Argentina, a través de Brasil sobre todo y del UNASUR, como estuvo la presidenta hace pocos días. Me parece que el mundo va cambiando, ¿no? Hay un nuevo polo allí, un nuevo Banco Mundial, por decirlo así, y eso equilibra un poco los tantos. Que nadie sea el eje del mundo es muy importante. El mundo gira mejor si nadie es su eje más que el mundo mismo. Queremos agradecerle muchísimo su presencia y por supuesto vamos a estar cubriendo con Edición Central y con Senado TV todo lo que tenga que ver con los grupos de amistad de la Cámara Alta. Va a ser un gusto estar aquí con ustedes como siempre por ese tema y por todos los que nos requieran. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar ahora completamente de tema y vamos a hablar que estamos en vacaciones de invierno. En este caso tenemos que decir que la Biblioteca del Congreso de la Nación ha preparado importantes actividades para estos días que tienen que ver con el ciclo de cine que continúa durante todo el mes y además con una muestra especialmente para estos días. Este jueves vamos a tener una película argentina
de Fernando Domínguez, se llama 75 habitantes, 20 casas y 300 vacas. Y bueno, y este título cuenta la historia de Nicolás Rubio, artista plástico catalán, que fue exiliado cuando tenía 10 años a la campiña francesa, justamente a un pueblito chiquito que tenía 75 habitantes y 20 casas. Y bueno, en el 48 él viaja a la Argentina, donde se instala y empieza a pintar todos sus recuerdos de esa niñez de sus 10 años. Y bueno, es un documental que trata de retratar un poco la vida de él. Cerramos con un documental en relación al fútbol, se llama El otro fútbol, es de Peretti, y bueno, cuenta un poco la historia del fútbol amateur, de la AFA y las diferentes maneras de vivir este fútbol desde La Quiaca hasta Ushuaia. Hoy se inaugura a las 18 horas esta muestra, que es una muestra de fotografía de la Escuela Técnica número 31, maestro Quinquela. Es una muestra de 41 obras, se llama Un día en Epicuén. Es una muestra de una ciudad que quedó abajo del agua y los resultados de la misma cuando se retira el agua. Puede ser visitada todos los días de 9 a 20 horas. Organizado por el senador por la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, y la Asociación Civil Intercambio, el Senado de la Nación fue sede del 12º Encuentro de Políticas sobre Drogas. Senado TV tuvo la oportunidad de entrevistar a distintos especialistas que concurrieron a estas jornadas, entre ellos Félix Kraus, fiscal de narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, quien se refirió al rol de las fuerzas de seguridad en cuanto a la lucha con el narcotráfico. El problema no es que no llegue, el problema es cómo llega, ¿no? En este sentido, desde la perspectiva de la seguridad, la responsabilidad primaria de la seguridad en toda la República Argentina está básicamente en las policías de las provincias, por una cuestión elemental de extensión territorial y de concentración de las fuerzas federales con misiones muy concretas. Y desde esta perspectiva, la democratización, la reforma y la conducción política de las policías provinciales creo que son un dato central sobre las estrategias de intervención de seguridad en el fenómeno territorial de la droga. La cuestión de la criminalidad organizada es otro asunto, pero sea como fuere, tratándose de un negocio ilegal con una altísima incidencia logística por el desplazamiento de sustancias que no son producidas en nuestro territorio, el control territorial y la complicidad del Estado en el control territorial incide de un modo determinante en la magnitud del fenómeno. Así que a mayor profesionalidad y mayor incorruptibilidad de los actores estatales, mayores chances de intervenir con eficacia. Nosotros miramos con mucho respeto la experiencia uruguaya, nos parece que tiene una virtud inicial que es tomar decisiones soberanas como país en un contexto que es favorable en este momento hacia su política. Son búsquedas, digamos, de estrategia de reducción de la demanda o de racionalización de la demanda o de un consumo más informado y más controlado. Y me parece que al margen de que ninguna experiencia es extrapolable en sí misma, sobre todo por una cuestión de escala, Uruguay es un país muy pequeño, con una población mucho más reducida que la de la República Argentina, con una homogeneidad en su población y en su idiosincrasia que no la tenemos nosotros, y con una hiperconcentración demográfica alrededor del área metropolitana de Montevideo, y con ninguna de las cabeceras de departamento del Uruguay se parece siquiera a un pequeño pueblo de provincias nuestro, de manera que no sería, creo yo, correcto extrapolarlo automáticamente, y las autoridades uruguayas, que son gente muy capaz que están abordando este tema, se preocupan en poner el acento en esto siempre. Al margen de esto, me parece que hay que observarlo, sí, conceptualmente me parece que es una decisión muy sensata, muy razonable, y además contamos todos a favor de la experiencia uruguaya con el fracaso de las experiencias que se ponen en las antípodas, ¿no?
Seguimos hablando de este tema porque otro de los consultados es el doctor Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández. Le consultamos sobre el tema de las drogas, pero él dijo que por estos días el tema más preocupante, el peligro mayor entre los más jóvenes tiene que ver con el alcohol, y habló en este sentido de la responsabilidad de los padres y de los mayores que no sabemos decir no. El consumo de alcohol es lo que más me preocupa, porque no solo tenemos chicos de 13, 14 años que vienen con cuadros de ebriedad que serían impensados hace 20 años, sino porque además el alcohol es el que facilita decir que sí a cosas que se hubiera dicho que no en estado de sobriedad. Y entonces con el alcohol vienen los cuadros de agresividad, con el alcohol vienen los traumatismos, con el alcohol vienen los accidentes de tránsito. Usted sabe que el 34% de los accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires se producen bajo los efectos de alguna sustancia alcohólica, eso es muchísimo. Y el alcohol facilita los embarazos no deseados, el alcohol facilita las enfermedades de transmisión sexual, porque la gente bajo el efecto del alcohol no usa preservativo. Entonces es el alcohol el que nos está generando la alteración más grande en la salud, sobre todo de los adolescentes, ¿no? Y es la que tenemos que cuidar más. Yo creo que la familia está fallando en tanto y en cuanto tiene una dificultad importante para poner límites. Los papás nos cuesta mucho decir no. Y hay que aprender, es un ejercicio. Poner límites es demostrar amor, es demostrar cariño, y hoy por hoy pareciera que decir que no es querer menos. Hay una delegación de responsabilidades muy importante, ¿no? Los papás esperamos que la escuela se responsabilice de una parte, la policía de otra, el Estado de otro, y pareciera que a los padres nos toca la responsabilidad de cuando están durmiendo los chicos. Y la verdad es que me parece que es mucho más grande que esa, pero para eso tenemos que aprender a cuidarnos, porque los chicos aprenden de lo que nosotros hacemos y los adultos no nos cuidamos en nuestro país. Basta ver cualquier estadística de salud, vemos que nos cuidamos poco, que comemos mal, que dormimos mal, que usamos mucho el teléfono y la computadora, que hacemos poco deporte, y entonces ¿qué pretendemos que nuestros chicos aprendan, no? Tenemos que volver a aprender a cuidar nuestra salud y nuestra vida, y que eso sea un valor en sí mismo. Es la única manera que creo que vamos a lograr que los chicos, porque hoy por hoy un chico sale y sustancia es lo que sobra. Si no logramos que el chico quiera cuidarse y por ende diga no porque quiere cuidarse, es muy difícil que el resto de los compañeros no lo presionen para que consuma, sea legal, ilegal o la que fuera, ¿no? A veces en las reuniones de producción, cuando estamos preparando los distintos programas que conforman la grilla de Senado TV, nos encontramos con publicaciones que critican el trabajo del Congreso de la Nación. Ahora bien, quienes critican el trabajo del Congreso de la Nación no están presentes, por ejemplo, cuando se hacen estas jornadas. Siempre se trabaja todas las semanas en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. No solamente es un trabajo que tiene que ver con el recinto y con el debate, sino con comisiones y con jornadas de debate. Y este tema realmente es muy interesante, lo escuchamos allí al médico Carlos Damín hablando de la importancia de la familia, de la importancia del consejo del mayor hacia el más joven, y vamos a continuar, por supuesto. Ahora vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir con este tema después de la pausa.